En 2023, en el piso 85 de la Torre Kratos, el corazón financiero de Madrid, el destino de un acuerdo de 1.000 millones de euros pendía de un hilo. Mientras un equipo de abogados de élite, liderado por el arrogante David Sterling, revisaba las últimas cláusulas, una camarera llamada Ana Petrova servía café en silencio. Nadie en esa sala de mármol y poder sabía que aquella joven, forzada por la ruina familiar a abandonar sus estudios de Derecho Internacional, poseía la clave para desmantelar la traición. Durante semanas, la estafa había permanecido oculta en un anexo técnico, enterrada bajo la soberbia de quienes se negaban a ver. Todo estaba a punto de cambiar por una frase cruel y un lenguaje que solo ella y un niño sordo entendían, revelando el fantasma en el contrato que salvaría un imperio. ¿Cómo es posible que el conocimiento de una ex estudiante, obligada a una invisibilidad humillante para pagar las facturas médicas de su hermano, pudiera desarmar una conspiración diseñada por mentes legales que cobraban miles de euros la hora? ¿Qué valor tiene la intuición de un titán como Julián Thorne cuando está rodeado de asesores que solo escuchan el eco de su propia arrogancia? Y sobre todo, ¿cuán ciego y sordo se vuelve el poder cuando la verdad más devastadora no se expresa en palabras, sino en el silencio de unas manos que dibujan la traición en el aire? La respuesta a estas preguntas redefine las fronteras entre el estatus y la inteligencia, entre el ruido de los millones y el susurro de la verdad. La historia de cómo una camarera silenció a un millonario arrogante con un lenguaje que nadie en esa sala de juntas comprendía es una lección profunda sobre el poder que reside en lo que se ignora. Acompáñanos a desvelar los secretos que se escondían tras los ventanales de la Torre Kratos, un drama corporativo donde la lealtad fue puesta a prueba y la justicia encontrada en el lugar más inesperado. Si crees que el verdadero valor de una persona no se mide por su cargo, sino por la agudeza de su mente y la integridad de su corazón, suscríbete a nuestro canal. Juntos reconstruiremos el momento exacto en que una heroína invisible se negó a seguir siéndolo, cambiando las reglas del juego para siempre. El aire en la sala de juntas del piso 85 era una mezcla controlada de poder y ozono, con el sutil aroma del cuero de los sillones y el café recién molido. Julián Thorne, fundador y CEO de la compañía, sentía una opresión en el pecho que nada tenía que ver con la altitud. Su imperio, forjado a base de riesgo y una intuición casi animal para los mercados, se encontraba en la cúspide de una alianza estratégica con un conglomerado húngaro. Sin embargo, algo chirriaba, un detalle, una sombra en la periferia de su entendimiento, que sus asesores, con sus trajes a medida y su confianza inquebrantable, no lograban disipar. Estaba pagando una fortuna por una certeza que no sentía, atrapado en una jaula dorada de su propia creación, obligado a confiar. Ana Petrova se movía por ese espacio como un espectro. Su uniforme negro, impecable y anónimo, era su camuflaje, una armadura contra las miradas que la atravesaban sin verla. Pero sus zapatos, unos sencillos mocasines negros de suela gastada, contaban otra historia, la de las horas de pie, los kilómetros recorridos entre su minúsculo apartamento en Lavapiés y esa torre de cristal. Cada vez que rellenaba una copa de agua, sentía el peso de la ironía. Su mente, entrenada para desentrañar complejos tratados de arbitraje comercial en La Haya, estaba ocupada en no derramar una sola gota sobre un documento de 1.000 millones de euros. La humillación era una brasa silenciosa, el combustible que mantenía su intelecto afilado en la oscuridad de su exilio social. David Sterling, el abogado senior del bufete, personificaba la arrogancia del sistema. Su traje de Tom Ford parecía esculpido sobre su cuerpo, y su reloj era más caro que el alquiler anual de Ana. Para él, la camarera era parte del mobiliario, un autómata de servicio tan consciente como la jarra de cristal que sostenía. Despachaba las preocupaciones de Julián Thorne con una condescendencia afilada, usando jerga legal como un arma para intimidar y silenciar cualquier duda. Consideraba el anexo técnico del contrato, donde se ocultaba la traición, como papeleo para ingenieros, una minucia indigna de su atención. Su ceguera no era fruto de la incompetencia, sino de una soberbia tan vasta como la vista desde aquella ventana, una soberbia que le impedía ver la amenaza que le servía el café. La tensión en la sala era palpable, un silencio denso solo roto por el tecleo suave en portátiles encriptados. Al otro lado de la mesa de mármol negro, la delegación húngara esperaba. Su líder, Viktor Orbán, un hombre de rostro impasible, había traído a su hijo adolescente, Miklos. El chico, sordo de nacimiento, observaba todo con una intensidad que incomodaba a los presentes.
sus ojos moviéndose de la maqueta del proyecto a los rostros de los ejecutivos. Era una pieza fuera de lugar en aquel tablero de poder, un recordatorio silencioso de un mundo que aquellos hombres no entendían. Ana, en sus idas y venidas, notaba la mirada del chico, reconociendo en ella una forma de inteligencia visual y analítica que el resto ignoraba por completo. Estos eran los últimos instantes de la invisibilidad de Ana Petrova. Mientras retiraba una taza vacía, su oído, afinado por años de escuchar lo que no se dice, captó una frase de Sterling dirigida a uno de sus abogados junior. Descartaba una pregunta sobre una fórmula en el anexo de ingeniería estructural con un gesto de desdén. Es irrelevante, un estándar técnico, céntrate en las cláusulas de penalización. En la mente de Ana, esas dos piezas, la fórmula de ingeniería y las cláusulas de penalización, se conectaron con la fuerza de un relámpago. Su formación en derecho de la construcción, aprendida en las ruinas del negocio de su padre, le gritaba que no existían las coincidencias. El fantasma en la máquina acababa de revelarle su presencia. La conexión en su mente fue instantánea, un arco voltaico de pura lucidez que la dejó sin aliento. De repente, la jarra de café en su mano pesaba como un ancla, y el zumbido del aire acondicionado se convirtió en un rugido ensordecedor. Hablar significaba la aniquilación profesional. Sería despedida en el acto, escoltada fuera del edificio como una loca, su nombre añadido a una lista negra que le impediría volver a trabajar en cualquier servicio de élite de Madrid. Callar, sin embargo, era una traición mucho más profunda, una traición a su padre, a sus años de estudio, a la esencia mismo de lo que el derecho significaba para ella. Estaba atrapada entre el abismo de la miseria y el precipicio de su propia conciencia, y cada segundo de silencio era una palada de tierra sobre su integridad. El coste de la verdad era absoluto. Julián Torne, un hombre que podía comprar y vender países pequeños, estaba siendo conducido a una trampa de 1.000 millones de euros por el hombre en quien más confiaba. David Sterling, con su sonrisa de depredador y su reloj de oro, no era solo incompetente, su arrogancia era un arma de destrucción masiva. Ana vio cómo le daba una palmada en la espalda a Torne, un gesto de falsa camaradería que ocultaba el abismo. El gerente del catering, Roberto, la observaba desde el rabillo del ojo, su rostro una máscara de pánico ante la más mínima desviación del protocolo. Cualquier movimiento en falso por su parte no solo la condenaría a ella, sino que podría costarle el contrato a toda la empresa. El sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo, y ella era un grano de arena a punto de ser aplastado por sus engranajes. En la mente de Ana se desató una tormenta. Vio el rostro de su madre, envejecido por la preocupación, contando monedas para comprar el pan. Vio a su hermano Kenji, frustrado por no poder oír el mundo, y la factura de su próxima terapia auditiva sobre la mesa de la cocina. Perder ese trabajo no era una opción, era una sentencia, era el desahucio, el fin de la esperanza. El miedo era una garra helada que la atenazaba estómago, susurrándole que se diera la vuelta, que rellenara otra taza de café, que volviera a ser invisible. Nadie lo sabría, nadie la culparía. Podría seguir sobreviviendo en las sombras, pagando el precio de su silencio con el veneno lento del autorreproche. El instinto de supervivencia era un grito primario que amenazaba con ahogar la voz de su conciencia. Pero entonces otra imagen se abrió paso a través del pánico. El rostro de su profesor de arbitraje internacional, un hombre que siempre decía: el derecho no es un conjunto de reglas, es la búsqueda de la justicia en un mundo imperfecto. A veces, ser abogado no consiste en ganar, sino en ser el único que se atreve a decir la verdad. Dejar pasar aquella estafa se sentía como una profanación, como escupir sobre la tumba de su padre y quemar los libros por los que había sacrificado su juventud. La Ana que servía café para sobrevivir y la Ana que soñaba con litigar en La Haya estaban en guerra dentro de ella. Y en ese campo de batalla silencioso, entendió que el verdadero fracaso no era ser despedida, sino convertirse en cómplice de la injusticia por miedo. Con una calma que no sentía, colocó la jarra de café en su carrito de servicio. Su corazón martillaba contra sus costillas, pero sus manos estaban firmes. Dejó de ser una camarera y se convirtió en una analista. Su miedo no desapareció, pero lo canalizó hacia la observación. Su mirada recorrió la sala, absorbiendo cada detalle. Vio la tensión en la mandíbula de Julián Torne, el modo en que su pulgar frotaba la pantalla apagado.
Era el lenguaje corporal de un hombre que sentía la soga al cuello pero no podía verla. Confiaba en una herramienta rota, su equipo legal. Sterling, por otro lado, exudaba una confianza postiza, demasiado relajado, demasiado satisfecho de sí mismo. Era la arrogancia del ignorante, el defecto fatal que estaba a punto de costarle a su cliente un imperio. Ana no lloró ni tembló. Continuó con su rutina, moviéndose con una precisión deliberada, pero su mente corría a una velocidad vertiginosa, evaluando opciones, calculando riesgos. Cada paso era una decisión. Interrumpir directamente sería un suicidio. Dejar una nota anónima, demasiado cobarde y fácilmente descartable. Necesitaba una oportunidad, una fisura en la armadura de aquella jerarquía de poder. Observó a la delegación húngara. El líder, Viktor Orbán, permanecía impasible, pero su hijo, Miklos, el chico sordo, no apartaba la vista de la maqueta del proyecto, su ceño fruncido en una concentración que nadie más parecía notar. Era un observador silencioso, como ella. En ese instante, una extraña conexión se formó en su mente, un presentimiento de que la clave no estaba en lo que se decía, sino en lo que se veía. El momento de la decisión llegó sin fanfarrias. No fue una epifanía heroica, sino una elección fría y calculada. El principio superó a la necesidad, la integridad. Ese concepto abstracto que parecía un lujo en su situación se convirtió en lo único que le quedaba, su última posesión inalienable. Entendió que si retrocedía ahora, una parte de ella moriría para siempre, y ningún sueldo podría resucitarla. El miedo seguía ahí, un nudo helado en su garganta, pero ahora estaba acompañado por una determinación de acero. Iba a intervenir. No sabía cómo ni cuándo exactamente, pero la decisión era irrevocable. Se estaba preparando para cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás, para hacerse visible en un mundo que la había condenado a la invisibilidad. Cada paso que dio para alejarse del carrito de servicio y acercarse de nuevo a la mesa de mármol fue un acto consciente de voluntad. Sentía las miradas clavadas en ella, la de Roberto llena de pánico, la de Sterling de irritación. Para ellos era una simple camarera rompiendo el protocolo. No podían imaginar que estaban presenciando un acto de insurrección intelectual, el momento en que un fantasma del sistema decidía reclamar su voz. El aire parecía vibrar a su alrededor, cargado con el peso de lo que estaba a punto de hacer. Se detuvo a una distancia respetuosa de la silla de Julián Torne, esperando la oportunidad, la grieta en la conversación que le permitiría insertar la verdad como una cuña. El silencio antes de la tormenta. Si alguna vez has sentido el peso de que el mundo ignore tu talento, de tener la respuesta mientras otros, con más poder, solo ven el problema, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Lo que Ana está a punto de hacer no solo cambiará su vida, sino la forma en que percibes el poder del conocimiento. Porque en esa sala de juntas, la persona más peligrosa no era el titán multimillonario, ni el abogado arrogante, sino la mujer invisible que sostenía una bandeja y la verdad en sus manos. Y estaba a punto de soltar ambas. La tensión alcanzó un punto de ruptura cuando Sterling, en un alarde de impaciencia, se dirigió a la delegación húngara con una condescendencia brutal. Miró a Viktor Orbán y luego a su hijo, Miklos, que seguía absorto en los planos. Con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos, Sterling espectó en un inglés con acento afectado. Quizás deberíamos pedirle al chico que revise los cálculos. Parece el único aquí con la paciencia para los detalles aburridos. La frase, cargada de desprecio, quedó suspendida en el aire, un insulto velado a la inteligencia de los socios y una humillación directa para el joven. Fue una muestra de arrogancia tan pura y tan estúpida que le proporcionó a Ana la apertura que necesitaba. La grieta en la armadura acababa de abrirse de par en par. El comentario de Sterling fue una bomba de humillación que congeló la sala. El rostro de Viktor Orbán se endureció, convirtiéndose en una máscara de furia contenida. Estaba a punto de levantarse, de poner fin al acuerdo y a la carrera de todos los presentes. En ese instante de silencio absoluto, un movimiento rompió la tensión. Ana Petrova, que retiraba una jarra de agua, se detuvo. Con una calma que desafiaba el pánico que la atenazaba, se acercó a la maqueta donde estaba Miklos. No dijo una palabra. En su lugar, sus manos se elevaron y con una fluidez y elegancia que contrastaban con la brutalidad del momento, le preguntó al chico en lengua de signos española: ¿Te interesa la arquitectura? El diseño estructural es fascinante. El mundo se detuvo por un segundo. La reacción de David Sterling fue un espasmo de incredulidad y rabia. Soltó una risa corta, seca, un sonido feo que rasgó el silencio. ¿Pero qué es esto? ¿Hemos contratado un circo?, espetó, mirando a Julián Torne como si esperara que incinerara a la camarera con la mirada.
Seguridad, saquen a esta mujer de aquí inmediatamente. Roberto, el gerente del catering, corrió hacia la mesa, con el rostro pálido y sudoroso, balbuceando disculpas, listo para arrastrar a Ana fuera de la sala y de su vida. Para él, era el fin del mundo, una violación de protocolo tan grave que podía sentir cómo su contrato multimillonario se convertía en cenizas. La jerarquía, el orden sagrado de ese universo, había sido profanado, y el pánico era la única respuesta posible. Pero Julián Thorne no se movió. Levantó una mano, un gesto mínimo que detuvo a Sterling y a Roberto. El caos se congeló. Sus ojos, conocidos en el mundo financiero por su capacidad para desollar a un rival a 10 metros de distancia, no mostraban ira, mostraban una intensidad analítica, casi depredadora. No veía una camarera insubordinada, veía un movimiento estratégico inesperado, una mente que acababa de desactivar una bomba diplomática que sus carísimos abogados habían provocado. Ignorando a todos los demás, su voz resonó, calmada y llena de una autoridad indiscutible. Señorita, por favor, siéntese, traduzca. En esa sala, donde cada silla costaba más que un coche, la orden no fue una invitación, fue un nombramiento. Ana se sentó, el corazón martillándole en el pecho, pero sus manos se movían con una precisión serena mientras traducían la explosión de comunicación que surgió de Miklos. El chico, cuyos ojos brillaban con una inteligencia que la sala había despreciado, gesticulaba rápidamente. No hablaba de arquitectura en general, señalaba un punto concreto de la maqueta y, al mismo tiempo, una página del anexo técnico del contrato. Con una claridad matemática asombrosa, explicó que una fórmula clave, la que calculaba la resistencia a la torsión del núcleo central del edificio, había sido sutilmente alterada. No era un error de cálculo, era una modificación deliberada, un sabotaje matemático tan elegante que solo una mente visualmente superdotada como la suya podría haberlo detectado entre miles de líneas de datos. La mente de Ana funcionaba a 2 velocidades. Mientras sus manos traducían la compleja explicación técnica de Miklos, su cerebro legal conectaba las piezas a una velocidad vertiginosa. Recordó una cláusula de penalización enterrada en la sección 12B del contrato que Sterling había descartado con un gesto de la mano como papeleo estándar. La cláusula estipulaba que cualquier fallo estructural detectado en los primeros 5 años de operación daría a los socios húngaros el derecho a ejecutar una opción de compra hostil por una fracción del valor de la compañía. La fórmula alterada no era un error, era el detonador de un arma financiera, programado para explotar años después, cuando nadie recordara esta reunión. La traición no estaba en las palabras, sino en los números. Julián Thorne escuchaba, su rostro impasible, pero en su interior la intuición que le había hecho multimillonario rugía. Durante semanas había sentido una disonancia, un error en la matriz del acuerdo que nadie podía señalar. Ana acababa de darle un nombre y una forma. Se giró a su asistente personal, sin apartar la vista de Ana. Llama a Paul Brenner, comisario del Departamento de Edificación de Madrid. Ahora, ponlo en el altavoz del sistema de conferencias. La orden fue una onda de choque. No estaba consultando a sus abogados, estaba activando la opción nuclear, saltándose a sus asesores para obtener una verificación externa e irrefutable. Estaba apostando una parte de su imperio a la palabra de la mujer, que, hasta hacía 5 minutos, le servía el café. El horror de Roberto, el gerente, alcanzó niveles apoplépticos. Su empleada estaba sentada a la mesa principal, rediseñando un acuerdo de 1.000 millones de euros y provocando llamadas a los más altos cargos de la ciudad. Vio su contrato de exclusividad con la Torre Kratos, su reputación, su hipoteca, todo desvaneciéndose en el aire ozonizado de la sala. Este era el fin de la normalidad. Una camarera había roto la barrera invisible entre el servicio y el poder, y el universo, tal como él lo conocía, se estaba desmoronando. Se quedó paralizado junto a la puerta, un espectador impotente ante la demolición en directo de su realidad, un monumento al pánico en un traje mal ajustado. El acto simbólico que selló la nueva realidad fue casi imperceptible. Cuando Ana terminó de traducir la última observación de Miklos, Julián Thorne se inclinó ligeramente hacia ella. «Señorita Petrova, acérquese por favor. Quiero que vea estos documentos conmigo». Al pedirle que se sentara a su lado, no solo la invitaba a la conversación, sino que la ungía como su consejera.
La barrera de clase, tan sólida como el mármol de la mesa, se había pulverizado. Anna ya no era un fantasma con una bandeja, era una agente de poder, sentada en el epicentro de la crisis. El cambio de estatus fue tan repentino y absoluto que el aire de la sala pareció vibrar con una nueva frecuencia. David Sterling intentó hablar, recuperar el control. Su rostro, antes rosado por la arrogancia, tenía ahora un tono pálido y ceroso. Julián, esto es absurdo. Es una camarera. No podemos. Thorne ni siquiera se giró para mirarlo. Silencio, David, dijo con una frialdad cortante. Tu oportunidad de aportar valor a esta reunión terminó exactamente 7 minutos. La humillación fue total y devastadora. Sterling, un hombre que se definía por su estatus y su capacidad para dominar cualquier sala, fue reducido a un espectador irrelevante, neutralizado por la misma persona a la que había ignorado y despreciado. Se hundió en su silla de cuero por primera vez en su vida, sin palabras. La voz metálica de Paul Brenner, el comisario, llenó la sala. Su tono era el de un funcionario aburrido, hasta que Thorne le hizo la pregunta. Paul, hablas con Julián Thorne. Una pregunta rápida sobre el proyecto Kratos. ¿Existe alguna servidumbre histórica o codicillo estructural inalterable en la parcela 7B? Hubo un silencio, el sonido de un teclado. Sí, Julián, respondió Brenner, su voz de repente más alerta. Hay una servidumbre del antiguo acueducto. Cualquier modificación en la fórmula de resistencia a la torsión del núcleo, la KE9, anularía el permiso de construcción y activaría una cláusula de penalización municipal de 9 cifras. Es intocable. ¿Por qué lo preguntas? La confirmación cayó sobre la mesa como una losa de granito. Era real. La trampa estaba montada con una precisión diabólica, utilizando las propias leyes de la ciudad como parte del mecanismo. La penalización no era solo una pérdida de dinero, era el catalizador legal que permitiría a los socios húngaros reclamar el control. Julián Thorne comprendió entonces la verdadera dimensión del golpe. No era una negociación agresiva, era un intento de asesinato corporativo. Buscaban robarle la empresa que había construido desde cero, borrar su nombre y su legado. El silencio en la sala era ahora el silencio de una escena del crimen, pesado y cargado de la verdad de una traición casi perfecta. Thorne colgó la llamada sin despedirse. Su furia, lejos de ser explosiva, se había enfriado hasta convertirse en un diamante de precisión letal. Su mirada pasó de los rostros congelados de la delegación húngara al semblante descompuesto de Sterling y finalmente se posó en Anna, la única persona en la sala cuya calma parecía aumentar con la crisis. Esto no había sido un error de un abogado perezoso, había sido una táctica de infiltración, un trabajo interno. El juego había cambiado drásticamente. Ya no estaban allí para salvar un acuerdo, estaban allí para cazar a un traidor, y la guerra acababa de empezar. Esa misma noche, en la soledad de su despacho panorámico, Thorne tomó la decisión que redefiniría su empresa. Su trabajo en el servicio de catering ha terminado, le dijo a Anna, que estaba de pie frente a su escritorio. Mañana a las 8 de la mañana empieza a trabajar para mí. Su nuevo cargo es asesora estratégica personal. La transición fue tan abrupta como surrealista. Anna abandonó la Torre Kratos por la puerta de servicio por última vez, con sus zapatos gastados pisando el frío asfalto, sabiendo que al día siguiente entraría por el vestíbulo principal de mármol, no como un fantasma, sino como una figura de poder. El vértigo de la ascensión era tan aterrador como la posibilidad de la caída. La mañana siguiente fue una inmersión en un nuevo universo. Un coche con chofer la recogió en su pequeño apartamento de lavapiés. En la Torre Kratos fue escoltada a un despacho contiguo al de Thorne, con vistas que abarcaban toda la ciudad. Sobre un sofá de diseño le esperaba un vestuario completo de trajes de firma y zapatos a medida. El cambio era un shock sensorial. El olor a humedad de su patio interior fue reemplazado por el aroma a cuero y poder, pero bajo la lana fría del traje, su mente seguía siendo la misma herramienta afilada, forjada en la adversidad. Ahora, por primera vez, tenía los recursos para usarlas sin limitaciones, y el peso de esa responsabilidad era inmenso. En su primera reunión, Thorne fue brutalmente directo, dibujando un mapa de su círculo de confianza en una pizarra de cristal. La delegación húngara no tenía la sofisticación técnica ni legal para diseñar esta trampa. Sterling es demasiado arrogante para prestar atención a los detalles, lo que lo convirtió en el peón perfecto.
Alguien de mi círculo más íntimo les dio la llave, la fórmula exacta y la cláusula precisa. No estamos buscando a un cómplice, señorita Petrova. Estamos buscando al titiritero, al fantasma en mi propia máquina. Su primera tarea no era revisar contratos, sino realizar una autopsia forense a la lealtad, una tarea mucho más peligrosa y delicada. Ana se sumergió en el archivo digital de la empresa. Ignoró los balances financieros, los informes de beneficios y las proyecciones de mercado. Solicitó acceso completo y sin restricciones a todas las comunicaciones encriptadas relacionadas con el acuerdo durante los últimos 18 meses. El departamento de TI, desconcertado por la orden directa de Thorne, le concedió un nivel de autorización que ni siquiera los vicepresidentes poseían. Durante 72 horas se encerró en su nuevo despacho, rodeada de pantallas, no buscando lagunas legales, sino huellas digitales lingüísticas, patrones de habla, los tics verbales que delatan a una mente humana, por muy bien que intenta esconderse detrás de un cortafuego. Y entonces lo encontró. Un patrón tan sutil que era casi invisible, oculto a plena vista. En todos los correos electrónicos y mensajes encriptados enviados por el negociador principal húngaro había una ausencia total y absoluta de contracciones. Frases como "no podemos" o "no lo haremos" se escribían siempre en su forma completa. "No podemos, no lo haremos". Era un formalismo anómalo, casi robótico, impropio de un hablante nativo en una comunicación supuestamente fluida. No era un estilo, era una firma, una afectación lingüística que delataba que el autor no era el remitente. El negociador húngaro era un mero actor leyendo un guión escrito por otro. Presentó su hallazgo a Thorne, mostrando los patrones en la gran pantalla de la sala de juntas. El negociador era una marioneta. Alguien le pasaba el texto exacto que debía utilizar. Thorne observó las pruebas, su rostro una máscara de concentración. La teoría de Ana encajaba perfectamente con la sensación de artificialidad que había percibido en las negociaciones. «Has encontrado al fantasma en la máquina», susurró Thorne, con una mezcla de admiración y un creciente pavor. «Ahora tenemos que ponerle el nombre de alguien que conozco». La casa se había vuelto íntima, y la lista de sospechosos se reducía a las personas en las que más había confiado a lo largo de su vida. Un sudor frío recorrió la espalda de Thorne. Conocía ese estilo de escritura, esa aversión a las contracciones, esa prosa formal y ligeramente arcaica, le resultaba dolorosamente familiar. Con manos temblorosas accedió a su archivo personal, abriendo correos de hace 5, 10, 15 años. Eran comunicaciones de Walter Pendleton, su mentor, el hombre que le había dado su primer préstamo, que le había aconsejado en cada crisis, el hombre que era como un padre para él. La misma prosa precisa, formal y sin contracciones le devolvía la mirada desde la pantalla, un espectro digital de una lealtad que ahora se revelaba como una farsa. Ana, sin conocer la conexión emocional, siguió con su análisis forense. Encontró la prueba definitiva, la firma irrefutable. Una frase concreta utilizada en la propuesta húngara para describir el riesgo, un asunto de considerable gravedad financiera, coincidía, palabra por palabra, con una frase de un correo privado que Pendleton le había enviado a Thorne una década antes durante una crisis de mercado. No era una frase común, era un manierismo verbal de Pendleton, una de sus expresiones características, tan única y personal como su firma manuscrita. Era el ADN lingüístico del traidor, y estaba manchando la correspondencia más importante de la historia de la compañía. La verdad golpeó a Julián Thorne no como una idea, sino como un impacto físico. Se recostó en su silla, sin aliento. La traición no venía de un rival de negocios o de un enemigo desconocido. Venía de su familia, del núcleo de su confianza. Walter Pendleton, el arquitecto de su éxito, era también el arquitecto de su posible destrucción. El tiburón había sido salvado de un ataque enemigo solo para descubrir que el veneno había sido inyectado desde dentro por la única persona cuya lealtad jamás había cuestionado. El dolor de la traición personal fue infinitamente más agudo que la amenaza de la ruina financiera. El imperio podía reconstruirse, la confianza, una vez rota, se perdía para siempre. Con una claridad implacable, Ana expuso todo el plan. Ana está a punto de usar no solo la lingüística, sino 3 idiomas para desenmascarar la traición.
Antes de descubrir lo que dijo en esa sala de conferencias, suscríbete al canal y activa la campanita. El desenlace de esta trampa es la prueba definitiva del poder de quien ve lo que nadie más ve. La reunión se celebró en una sala de conferencias con vistas al Danubio en Budapest, un escenario neutral elegido para sellar el acuerdo. Walter Pendleton aparecía en una pantalla de plasma de 80 pulgadas, su imagen nítida y su sonrisa paternal proyectando una falsa sensación de control. Observaba desde su despacho en Madrid, convencido de que estaba a punto de presenciar la capitulación de su antiguo protegido. Pero el centro de la sala ya no lo ocupaba un Julián Thorne acorralado, sino Ana Petrova, ahora en el papel de asesora principal. Con una calma gélida, comenzó a presentar la trampa. Propuso una solución al supuesto error del contrato, un nuevo protocolo de encriptación cuántica para asegurar los datos estructurales del proyecto en tiempo real. Era una obra maestra de la desinformación, diseñada para parecer una medida de seguridad cuando en realidad era el cebo. Ana desgranó los detalles técnicos con una fluidez que silenció a los ingenieros presentes. Habló de una validación de datos inmutable mediante blockchain que monitorizaría cada cálculo estructural desde el primer día de construcción. Este sistema, explicó, detectaría y aislaría cualquier anomalía o desviación de las especificaciones originales en microsegundos, haciendo imposible cualquier sabotaje futuro. Para Pendleton, aquello era una sentencia de muerte para su plan. La bomba de reloj que había insertado en el contrato, diseñada para detonar en 5 años, sería descubierta antes de que se pusiera el primer ladrillo. Su plan de ruina a largo plazo se desmoronaba en tiempo real. En la pantalla, su sonrisa se tensó, una fisura casi imperceptible en su máscara de confianza. Estaba atrapado, y el pánico empezaba a filtrarse por los bordes de su compostura. Julián Thorne, siguiendo el guión de Ana, se giró hacia la pantalla con una deferencia calculada. «Walter, ¿qué te parece? Es una solución brillante, ¿verdad? Sella cualquier posible vulnerabilidad futura. Tu legado de prudencia estaría a salvo». El golpe era quirúrgico, una estocada de ironía que obligaba a Pendleton a bendecir la misma tecnología que aniquilaba su traición. Negarse era confesar, aceptar era rendirse. En la pantalla, el rostro de Pendleton se contrajo. Sus dedos, fuera del alcance de la cámara, tecleaban frenéticamente en un dispositivo seguro. Estaba intentando enviar una señal de alerta a sus cómplices húngaros, un mensaje desesperado para abortar la misión antes de que la trampa se cerrara por completo sobre él. Pero ya era demasiado tarde. El cazador no sabía que llevaba horas en la mira. Entonces, Ana ejecutó el ataque final. Se dirigió a Víctor Orbán y, en un húngaro impecable, le dijo: «Señor Orbán, su socio en Madrid le aconseja que rechace esta nueva encriptación. Me pregunto por qué». El líder húngaro palideció. A continuación, Ana cambió al inglés, su voz resonando en la sala y a través de los altavoces que transmitían a Pendleton. La belleza de un sistema transparente es que no tiene espacio para fantasmas, ni para variables ocultas diseñadas para fallar. La tensión se volvió insoportable. Todos en la sala, desde los abogados hasta los ingenieros, comprendieron que no estaban presenciando una negociación, sino la ejecución pública de un traidor. El aire se cargó de una electricidad fría mientras Ana preparaba el golpe de gracia, la revelación que conectaría todos los puntos del complot. Mirando directamente a la cámara, a los ojos de Pendleton, Ana cambió a un tercer idioma, un ruso fluido y cortante. Era el lenguaje del pasado oculto de Walter, de sus turbios negocios en la Europa del Este de los 90, un capítulo de su vida que creía enterrado para siempre. Точно так же, как в деле Восток Инвеста в 96-м. Старые привычки умирают с трудом, Walter, dijo Ana. Exactamente igual que en el caso Vostok Invest del 96. Las viejas costumbres tardan en morir, Walter. No era una simple acusación, era la prueba de que conocía sus pecados más profundos, los esqueletos que guardaba en su armario más oscuro. La revelación no solo lo exponía como un traidor en este acuerdo, sino como un criminal con un historial. La máscara de mentor venerable se hizo añicos. Mientras Pendleton se quedaba sin aire, paralizado por el shock, Julián Thorne proyectó la prueba final en la pantalla principal, justo al lado del rostro descompuesto de su antiguo mentor.
Era una captura de pantalla de un mensaje desencriptado enviado hacía apenas 90 segundos desde un dispositivo rastreado hasta el despacho de Pendleton. El texto era inequívoco. Aborte misión. Comprometido. Repito, aborte. Thorne habló con una calma letal. Anna no solo encontró el fantasma en el contrato, Walter, encontró el tuyo en mis servidores. Analizó tus patrones de comunicación durante meses. Estábamos esperándote. La trampa no había sido la encriptación cuántica. La trampa había sido aquella misma reunión, una emboscada digital y psicológica perfectamente orquestada para que el traidor se delatara a sí mismo. El rostro de Walter Pendleton en la pantalla se convirtió en un lienzo de puro terror. El color desapareció de sus mejillas, dejando una palidez cerúlea. El titán de la industria, el consejero sabio, se había desvanecido, reemplazado por un anciano asustado y acorralado. Abrió la boca para hablar, para negar, para suplicar, pero de su garganta solo brotó un sonido ahogado, un estertor de derrota. Su imagen digital, antes imponente, ahora parecía encogerse, volviéndose pequeña y patética bajo el peso de su propia traición. En la sala de conferencias de Budapest, el silencio era tan denso que parecía tener masa, un vacío que absorbía todo el sonido y dejaba solo la cruda imagen del colapso de un hombre que lo había tenido todo y lo había apostado a la lealtad de quienes despreciaba. Julián Thorne observó la imagen de su mentor destrozado con una tristeza fría, la furia ya consumida y reemplazada por la gélida necesidad de amputar la parte infectada de su vida. Su voz cuando habló era la de un juez dictando una sentencia irrevocable. La línea está desconectada, Walter. Mi equipo de seguridad te espera en tu despacho. Se acabó. Con un solo toque en su tableta, la imagen de Pendleton desapareció de la pantalla, sustituida por el frío y corporativo logotipo de la empresa. La conexión fue cortada de forma tan brutal y definitiva como una guillotina. Una relación de 30 años, una vida de mentoría y confianza, borrada en un instante, reducida a un píxel muerto en una pantalla en negro. El fantasma había sido exorcizado. La tensión en la sala se rompió como un cristal. Víctor Orbán, que había permanecido inmóvil, se levantó lentamente. Su rostro, antes una máscara de negociación impenetrable, mostraba ahora un respeto a regañadientes. Miró a Thorne y después sus ojos se posaron en Anna, reconociendo a la verdadera arquitecta de aquella victoria. Sin decir una palabra, levantó su vaso de agua en un brindis silencioso. Era el gesto de un depredador reconociendo a otro. Un tiburón admitiendo que Thorne, gracias a la mujer que tenía a su lado, había sobrevivido a un ataque que él mismo no había visto venir. La alianza, antes basada en la sospecha, se forjó de nuevo sobre una base mucho más sólida. El respeto mutuo por una estrategia impecable y la supervivencia compartida a una traición. El vuelo de regreso a Madrid en el reactor privado de la compañía transcurrió en un silencio reflexivo. Anna miraba por la ventanilla las nubes que se extendían bajo ellos como un océano infinito, consciente de que su vida se había bifurcado de forma irreversible. Ya no era la camarera invisible que servía café con miedo a ser despedida. Era una estratega que regresaba de una guerra que había ganado, no con armas, sino con intelecto y coraje. Thorne rompió el silencio, su voz baja y cargada de una vulnerabilidad que nadie le había escuchado jamás. Yo lo traje a la empresa, le di mi confianza ciega, pensé que la lealtad era un activo que no necesitaba ser auditado. Y en ese momento, en el lujo silencioso de la cabina, el tiburón no solo había sido salvado, había sido curado de su ceguera por una mujer cuya existencia apenas había notado 24 horas antes. Nada volvería a ser como antes. El primer cheque que recibió Anna no fue un sueldo, sino un bonus de contratación de 7 cifras. Lo utilizó íntegramente para liquidar hasta el último céntimo de las deudas médicas de su familia y crear un fideicomiso que garantizara el mejor tratamiento para su hermano Kenji de por vida. Mientras tanto, la ruina de Walter Pendleton fue silenciosa y absoluta. La historia oficial fue una jubilación anticipada por motivos de salud, un eufemismo corporativo que apenas ocultaba la verdad que corría como la pólvora por los círculos financieros de Madrid. Su nombre fue borrado de placas y fundaciones, su legado reducido a un susurro de advertencia sobre la arrogancia. David Sterling fue despedido sin contemplaciones, su carrera de élite acabada, condenado a la irrelevancia de los despachos de provincias.
Esa noche, Ana regresó a su minúsculo apartamento en Lavapiés. El aire seguía oliendo a humedad y a la fritura del vecino, pero algo fundamental había cambiado. El espacio ya no se sentía como una jaula, sino como un campamento base, un recordatorio tangible de la distancia que había recorrido. Se quitó los zapatos de diseño que la empresa le había proporcionado y los dejó junto a sus viejos y gastados mocasines. Por primera vez en años, no sentía el peso aplastante del miedo al futuro, sino el vértigo de ser la única dueña de su destino. La invisibilidad había terminado. Había encontrado su voz en el silencio de los poderosos, y ahora el mundo tendría que aprender a escuchar. Una semana después, fue convocada de nuevo al piso 85 de la Torre Kratos. Entró por el vestíbulo principal, y esta vez los guardias de seguridad asintieron con un respeto que no se dirigía al uniforme, sino a la persona. La sala de juntas de mármol negro ya no era un escenario de humillación, sino el símbolo de su victoria. Julián Thorne la esperaba de pie, no detrás de su imponente escritorio, sino junto a los ventanales, mirando la ciudad. «He pasado 30 años construyendo esto», dijo sin volverse, «y he estado ciego a los números que no cuadraban, a las palabras que sonaban huecas. Estaba perdiendo el elemento humano, el elemento lingüístico, el que tú viste». La recompensa final no fue un cheque ni un ascenso convencional. Thorne se giró y la miró directamente a los ojos. «No quiero que trabajes para mí, Ana. Quiero que trabajes conmigo. Quiero que seas los ojos y los oídos de esta compañía. La guardiana contra la arrogancia, empezando por la mía. Te ofrezco el poder de cuestionarlo todo, de vetar cualquier decisión, de ser la voz de la verdad en una sala llena de ecos». No le estaba ofreciendo un trabajo, le estaba entregando una parte de su imperio, un poder que trascendía cualquier título o salario. Le estaba ofreciendo la oportunidad de reconstruir el sistema desde dentro, de asegurarse de que ningún otro fantasma, con talento, volviera a ser ignorado. Ana aceptó, pero con sus propias condiciones. No sería una simple asesora. Propuso la creación de un nuevo departamento, la Dirección de Lingüística Estratégica e Inteligencia Humana. Un equipo dedicado a analizar no solo los datos, sino el subtexto, la intención y la veracidad detrás de cada acuerdo. Y su segunda condición fue innegociable. El 20% de los beneficios generados por su nuevo departamento se destinarían a la Beca Petrova, un fondo para financiar los estudios de jóvenes brillantes cuyas carreras habían sido truncadas por crisis económicas, asegurando que el talento nunca más fuera silenciado por la falta de recursos. Quería usar su poder no solo para proteger a la empresa, sino para levantar a otros. Julián Thorne no dudó ni un segundo. Una sonrisa genuina, la primera que Ana le veía, se dibujó en su rostro. «Considera que está hecho, directora Petrova». En ese instante, el equilibrio de poder en la Torre Kratos se redefinió para siempre. La camarera invisible se había convertido en una de las figuras más influyentes de la compañía, no por herencia o por suerte, sino por la fuerza de su intelecto y la integridad de su carácter. El sistema que la había despreciado ahora dependía de ella para su supervivencia. La justicia, a veces, no es un acto de venganza, sino de reestructuración. El fantasma de la sala de juntas había encontrado su voz, y ahora el mundo entero iba a escuchar. El legado de Ana Petrova en la compañía se materializó casi de inmediato. La Beca Petrova se convirtió en uno de los programas filantrópicos más prestigiosos del país, rescatando a docenas de mentes brillantes del borde del abismo económico. Su departamento de lingüística estratégica se volvió legendario, una especie de servicio de inteligencia interno que podía predecir traiciones corporativas analizando la sintaxis de un correo electrónico o la elección de una metáfora en una negociación. La historia de la camarera que silenció a un traidor con 3 idiomas se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio constante para cada ejecutivo de que la persona más inteligente en la sala podría ser aquella a la que ni siquiera estaban mirando. Socialmente, la historia de Ana se filtró más allá de los muros de la Torre Kratos, convirtiéndose en un símbolo. Su trayectoria se estudió en escuelas de negocios no como un caso de suerte, sino como la demostración definitiva del valor de las humanidades en un mundo obsesionado con la tecnología y las finanzas. Demostró que la capacidad de entender el lenguaje, la cultura y la psicología humana no era una habilidad blanda, sino un arma estratégica de un valor incalculable. Se convirtió en la prueba viviente de que el conocimiento oculto, el talento que no figura en un currículum tradicional, es a veces el más poderoso de todos. Una fuerza silenciosa capaz de cambiar el curso de los imperios. Esta historia nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué habilidades ocultas poseemos, cada uno de nosotros?
¿Qué conocimiento tranquilo, adquirido por pasión o por necesidad, podría cambiar el mundo que nos rodea si tuviéramos el coraje de hacerlo visible? Quizás sea un idioma que aprendiste para hablar con un ser querido, una profunda comprensión de la historia que te permite ver patrones que otros ignoran, o una empatía tan afinada que puedes leer la verdad en el silencio de una persona. El potencial no siempre grita desde un título universitario o un cargo importante. A menudo susurra desde las experiencias que nos han formado en la sombra, esperando el momento adecuado para emerger. Ana Petrova no solo tradujo palabras en una sala de conferencias, tradujo su propio potencial en una nueva realidad. Transformó años de humillación silenciosa y estudio solitario en una fuerza imparable para el cambio. Su historia nos enseña que el activo más valioso de una persona y de cualquier organización es a menudo aquel que no se puede cuantificar en una hoja de cálculo: la integridad, la perspicacia y el valor de decir la verdad al poder, sin importar el uniforme que lleves puesto. El verdadero poder no reside en lo que tienes, sino en lo que sabes, y sobre todo, en quién eliges ser cuando nadie te está mirando. Porque la persona más valiosa en la sala no es siempre la que tiene la voz más fuerte o el traje más caro, sino aquella que ve lo que los demás, por arrogancia o por prisa, deciden ignorar, y tiene el coraje de hablar. Si crees que ninguna persona debe ser juzgada o silenciada por su cargo o su origen, comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de su propio potencial. Y suscríbete al canal para conocer más historias de personas invisibles que salvaron imperios con nada más que su inteligencia.